Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de la jornada. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Felicita Díaz-Canel al Partido de los Trabajadores de Brasil en aniversario 41 de su fundación. Confirman en Cuba 858 nuevos casos de COVID-19 y 5 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Reconoce Organización Internacional avances de Cuba en el desarrollo de candidatos vacunales contra la COVID-19. Presentan programa de celebración y campaña comunicacional por los 60 años de Palabras a los Intelectuales. Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó al Partido de los Trabajadores de Brasil por los 41 años de su fundación. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado cubano destacó los esfuerzos de esa organización en el impulso de políticas de justicia social y desarrollo económico. Díaz-Canel elogió las décadas de lucha de ese partido y recordó la victoria del expresidente y su líder, Luis Ignacio Lula da Silva, en las urnas en el año 2003. El Partido de los Trabajadores fue fundado el 10 de febrero de 1980 y se considera uno de los más importantes de Brasil. En su reciente visita a Cuba, Lula da Silva agradeció el apoyo de la isla en el reclamo de su plena libertad y condenó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas por más de medio siglo. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 858 nuevos casos positivos a la COVID-19, se reportaron 5 fallecidos y se otorgaron 981 altas clínicas. En conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, insistió en la necesidad de controlar la pandemia en cada territorio con el cumplimiento estricto de lo indicado. Cuba reportó al cierre del día de ayer 858 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y 5 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Aunque disminuye la curva de casos activos, se mantiene elevada la transmisión del virus, sobre todo en las provincias de La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba. Una cifra elevada de casos ingresados, 16.798, como dije. Una cifra de sospechosos también elevada, aunque inferior. Se vigilan un número mayor de personas, disminuyen los confirmados, disminuyen los activos, pero realmente 4.904 es una cifra elevada. En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán informó que fueron realizadas casi 20.000 muestras para el diagnóstico del nuevo coronavirus. Aunque fueron otorgadas 981 altas clínicas, 67 pacientes se mantienen ingresados en terapia intensiva, de ellos 31 en estado crítico. Esta es una cifra elevada en correspondencia, yo siempre lo reitero, con el número de pacientes diagnosticando, con las tasas de incidencia que estamos presentando y con los grupos de edad, de comorbilidades que caracterizan los pacientes que se están diagnosticando. Y que nada, lo que nos obliga es a extremar las medidas, todo, pero con estas personas vulnerables todavía más. Con la adopción de nuevas medidas para la contención del virus, se elabora intensamente en cada territorio del país. Prevenir con autorresponsabilidad y asumir con rigor estas disposiciones resultan elementos esenciales en el enfrentamiento a la pandemia en beneficio de la salud de todos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La viceministra de Salud de Cuba, Regla Angulo Pardo, realizó un exhaustivo análisis de la situación epidemiológica de Guantánamo y propuso nuevas estrategias para disminuir los casos activos y aumentar la disponibilidad hospitalaria.
Realizar los ingresos domiciliarios correctamente, mejorar en el tratamiento a los abuelos de los hogares de ancianos de manera rápida y eficiente, así como embarazadas, niños y vulnerables, formaron parte de las indicaciones de la viceministra de Salud Pública, Regla Angulo Pardo, quien se encuentra de visita de trabajo en Guantánamo. Hay que lograr tener una pesquisa efectiva. Esto nos va a permitir a todos, con un tiempo mínimo, poder diagnosticar todos los pacientes que son sospechosos y de manera permanente aislarlos. Y la población debe acudir a esas instituciones donde van a ser trasladados para nosotros lograr el aislamiento. Insisto, es la única manera que hoy vamos a poder cortar la transmisión. Según se informó en Consejo de Defensa Provincial, se reportan 4 eventos, uno en la comunidad de Joa en Baracoa con 32 casos positivos, 3 en la cabecera provincial y otro en el municipio de El Salvador. La viceministra aseveró la posibilidad de abrir otro evento en San Antonio del Sur a partir de la evaluación integral. Insistió en el tratamiento de los pacientes activos para su rápida alta clínica y explicó la estrategia para contar con resultados de PCR a partir de 24 horas. Esto permite una movilidad activa, que al 6º día las personas puedan regresar, incorporarse a sus viviendas, poderse incorporar a la recuperación del resto de los 10 días. Continúa el trabajo multifactorial para frenar de una vez por todas la expansión de la COVID-19. Desde Guantánamo, Tony Pupo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante los últimos días, en el municipio especial Isla de la Juventud, ha crecido de manera sostenida el número de casos positivos a la COVID-19. De ahí que las autoridades sanitarias y gubernamentales llamen a mayor responsabilidad y a cumplir las medidas sanitarias. Con una nueva área en cuarentena, la situación epidemiológica del municipio especial se torna muy compleja. Este rebrote de la COVID-19 ha multiplicado por 5 la cifra de los 42 contagiados al inicio de la pandemia, un número muy elevado para un territorio de apenas 84.000 habitantes. Más de 300 personas permanecen en los centros de aislamiento habilitados en espera de un resultado. En tanto, 82 pacientes están activos en el Hospital Héroes del Baire y las salas anexas a esta institución sanitaria. Por otra parte, se agilizan las labores de remodelación del local que servirá como laboratorio de biología molecular. La obra, además de brindarle autonomía a la isla en el diagnóstico de casos, acelera todos los procesos del protocolo establecido, pues hoy es preciso, luego de la toma de muestras, esperar la llegada del vuelo sanitario y 24 o 48 horas más por el resultado del laboratorio central. De ahí que sea tan positivo la puesta en marcha de esta instalación, en la que laboran hoy la empresa constructora local, trabajadores no estatales y el apoyo de otros organismos. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, resaltó hoy la fortaleza de la biotecnología cubana en el desarrollo de 4 candidatos de vacunas para enfrentar la pandemia de la COVID-19. La organización internacional resaltó que la isla caribeña está un paso más cerca de la primera vacuna de América Latina contra el virus y trabaja además en la creación de capacidades para producir 100 millones de dosis con el fin de satisfacer las necesidades de la nación y de otros países interesados. Aseguran que Cuba está por delante de muchos países desarrollados en el camino de encontrar de forma rápida y eficaz una vacuna contra la COVID-19. El Senado de Estados Unidos confirmó la constitucionalidad del juicio político contra Donald Trump. 56 senadores votaron a favor de continuar el impeachment, tomando en cuenta su responsabilidad por incitar a la insurrección a sus partidarios el pasado 6 de enero. Durante la votación en el Senado, los demócratas que actuaron como fiscales de la Cámara de Representantes se enfrentaron a los abogados de Trump, quienes insistieron que el proceso supuestamente contradice la Constitución, puesto que su cliente ya no es presidente. Sin embargo, el proceso acusatorio se realizó cuando Trump aún ejercía sus funciones presidenciales. Mientras, los fiscales del estado norteamericano de Georgia abrieron este miércoles una investigación criminal sobre los intentos del expresidente Donald Trump de interferir en el resultado de los comicios del 3 de noviembre para revertir su derrota frente al demócrata Joe Biden. Durante 2 meses luego de que Biden fuera declarado ganador,
Trump atacó a directivos electorales en Georgia, alegando que no hacían lo suficiente para descubrir casos de fraude. Por su parte, el presidente Joe Biden realizó hoy su primera visita al Pentágono con el propósito de analizar el papel de las Fuerzas Armadas en los conflictos en ultramar y sus misiones en el plano doméstico. El gobernante demócrata analizó con el secretario de Defensa Lloyd Austin la situación del estamento militar en la medida que éste se aleja del accionar de los años del exgobernante Donald Trump y se enfoca en un grado diferente. Austin pasó 41 años en el ejército, se retiró en 2016 como general de 4 estrellas, después de encabezar el Comando Central, y se convirtió ahora en el secretario de Defensa. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Un clima de tensión prevaleció este miércoles en la comunidad colombiana de Buenaventura, del Valle del Cauca. Sus pobladores organizaron una cadena humana de 21 kilómetros de extensión para exigir la paz, y esto debido a los sistemáticos asesinatos de líderes sociales y ex insurgentes desmovilizados. La demostración recibió el apoyo de líderes religiosos, quienes expresaron su rechazo a las masacres en las comunas y caseríos del distrito, responsabilidad de los grupos armados. Agregaron que la cadena humana es una expresión de paro y protesta ciudadana para aislar a los represores visibles y sobre todo a los ocultos. Nos trasladamos hasta Ecuador. Organizaciones sociales y políticas aliadas al partido Unión por la Esperanza aseguraron el compromiso de trabajar por el triunfo de la candidatura presidencial de Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral del 11 de abril próximo. En un encuentro con la prensa, los organizadores detallaron los preparativos para la campaña proselitista que se desarrollará en todo el país. La impulsarán personas que estén dispuestas a incorporarse al cambio que necesita la nación, lo cual incluye a mujeres, jóvenes, empresarios, campesinos y todo aquel que quiera recuperar la patria y el futuro. La dupla que deberá enfrentar Arauz-Rabascal aún no está definida debido al empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo. La República Islámica de Irán celebró hoy el aniversario 42 del triunfo de la revolución que derrocó en 1979 la tiranía del Shah Mohammad Reza Pahlavi. La revolución iraní, encabezada por el imán Khomeini, otorgó la plena libertad al pueblo y reivindicó sus derechos. Los iraníes se enfrentaron a la represión cuando muchas personas eran torturadas y ejecutadas por su oposición al régimen monárquico. Con la revolución, el país persa recuperó su independencia ante la injerencia de potencias extranjeras. El ordenamiento monetario ha motivado a muchos cubanos a buscar empleo en las direcciones municipales de trabajo. Hoy se suma para la búsqueda la aplicación Trabajando en Cuba, una opción que facilita desde la comodidad del celular el acceso a las ofertas de empleo disponibles tanto en el sector estatal como en el no estatal. El nuevo ordenamiento laboral vislumbra resultados positivos. Más de 90.000 personas han acudido a la búsqueda de empleo en las direcciones de trabajo de cada municipio. Estamos potenciando además la incorporación de empleo en el sector productivo, atendiendo a que, sobre todo la producción de alimentos, nuestro país invierte mucho en la importación de alimentos y es importante que las personas, los trabajadores se incorporen a estas labores. Importante destacar el gran número de jóvenes que se acercan interesados en encontrar una opción. Casi 40% de las personas que han aceptado la oferta de empleo son mujeres, lo cual también aporta mucha cualidad a esta población que busca empleo. Otra alternativa de búsqueda es hoy la APK creada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para viabilizar el proceso desde casa. Uno de los principales objetivos que tiene la propia APK es tener una interacción entre los empleadores y las personas que buscan empleo. Los empleadores pueden ser de diferentes tipos, los trabajadores por cuenta propia, las entidades estatales, al igual que las cooperativas. La aplicación es funcional con la herramienta Talkback, que es una herramienta para personas con discapacidad visual, si las personas ciegas. Es cierto que en una primera edición siempre se reciben muchos comentarios
acerca de su funcionamiento y realmente estamos en fase de poder solucionarlos y poder lograr de que todas las expectativas que tengan sobre la aplicación sean cumplidas. Hoy, desde la versión 1.0, Trabajar en Cuba cuenta con 2 posibles usuarios, el empleador y esa persona que opta por encontrar un empleo. Una alternativa que se agradece en tiempos de COVID, pues desde el hogar puedes acceder quizás a encontrar ese trabajo que has buscado. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta noche, después de la telenovela, los canales Cubavisión Caribe y Cubavisión Internacional transmitirán el programa Hacemos Cuba. La emisión de hoy abordará las tarifas de los principales servicios que brinda el Ministerio de Justicia, entre ellas las notarías, registros del Estado Civil y la propiedad. Estará invitada Yurisán Rodríguez Aroche, directora general de Legislación, Asesoramiento Jurídico y Asistencia Legal de ese ministerio. Durante el año 2020, la empresa de mensajería y cambio internacional del grupo empresarial Correos de Cuba mantuvo, Froilán, sus servicios de manejo y recepción de envíos provenientes del exterior. Durante ese periodo asumió el tráfico de otras agencias que suspendieron temporalmente su trabajo. El hecho recargó la capacidad de operación, generando, hay que decirlo, demoras en las entregas. Directivos de la empresa explicaron a este noticiero las causas que inciden en este proceso y las medidas que se toman para hacerlo más eficiente. Lisandra Sexto estuvo al tanto y tiene el reporte. A partir de marzo de 2020, la empresa de mensajería y cambio internacional duplicó la recepción de envíos provenientes del exterior como consecuencia del cierre de otras agencias dedicadas a este servicio y la suspensión del servicio postal de las aerolíneas, lo que concentró los envíos a través de la vía marítima. La empresa de mensajería y cambio internacional tiene pendiente de procesamiento 42 contenedores marítimos en el Mariel. Como es visible en estas imágenes, la planta de procesamiento trabaja a su máxima capacidad y puede manejar unos 15 contenedores mensuales. Sin embargo, se están recepcionando en puerto más de 20 contenedores cada mes. Ya recibimos una nueva técnica de equipos radiológicos y de piezas de repuesto para poner de alta el resto de los equipos que también lo teníamos suspendidos en el procesamiento nuestro aquí en la planta. Y por otra parte, abrimos otra capacidad en una nueva planta que debe ser inaugurada en los próximos días para poder entonces enfrentar este tráfico. Según los especialistas, los paquetes demoran como mínimo 6 meses desde su origen hasta el destinatario. 3 meses corresponden a las travesías que hacen estas cargas que tienen que hacer escalas en otros países para poder llegar al puerto de Mariel, y los otros 3 meses tienen que ver, reitero, con el procesamiento nuestro en la planta por la capacidad que tiene y con la transportación. Este camión partirá en pocos minutos con destino a Pinal del Río, mientras que en el almacén esperan por despacho envíos con destino a las provincias del oriente. La restricción de combustible que afronta el país a causa del bloqueo reduce también la capacidad de transportación, dilatando el tiempo de entrega. Es este uno de los temas que más opiniones negativas genera entre los clientes. La población cubana tiene a disposición el sitio web de Correos de Cuba, www.correos.cu, que además tiene una aplicación para los móviles con sistema operativo Android, donde las personas pueden desde esa aplicación y desde la propia web rastrear sus envíos. Actualmente la empresa mantiene comunicación con los operarios internacionales para trabajar en la calidad de las etiquetas de identificación que al dañarse pierden los datos del destinatario. De igual manera se trabaja en la eficiencia de los procesos en los municipios para entregar primero las cargas más antiguas. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los actuales campeones del béisbol cubano ya tienen definida su alineación para el primer juego del playoff contra Cienfuegos, que será este viernes a la 1 de la tarde en el estadio José Antonio Huelga. El colega Alejandro Castellanos conversó con el director de Matanzas, Armando Ferrer, y obtuvo la información. Medina debe estar en segunda base, debe estar Ariel Sánchez en el left field, Jefferson Delgado en tercera, Yadier Drake de right field, el quinto bate sería Duque en primera base, el sexto bate es el designado que está por definir, el séptimo bate es Guajiro Martínez, octavo Rueda Ruena y noveno Eduardo Blanco.
está por definir el turno del designado, que debe estar entre Santoyo, William Luis, Vázquez y Camelo. Desde el punto de vista competitivo, ¿cómo se encuentra el equipo un mes después de haber terminado? Bueno, como ves aquí, hoy estamos haciendo modelaje competitivo, estamos los pitches tirando, los bateadores viendo también estos pitches y nada, preparándose tanto el staff de picheo como los bateadores. Por otra parte, los leñadores de Las Tunas ya tienen a 43 integrantes del equipo en sus casas tras recibir hoy los resultados negativos de los PCR aplicados esta semana. Desde esa provincia recibimos de inmediato al colega Orlando Cruz con más detalles. Muy buenas noches, Pavel, un placer saludarte desde aquí, desde el balcón del Oriente Cubano. Me acaba de confirmar el director provincial de deportes en Las Tunas, el licenciado Alexis Pérez Leiva, que 43 de los integrantes del equipo de Las Tunas que se encontraban aislados en el campismo Cerro de Caicimú ya fueron dados de alta al tener su PCR negativo. Cumplieron con todos los protocolos de sanidad y están listos para regresar en el momento que se decida a los entrenamientos de cara a los playoffs de la pelota cubana. Pablo Civil también confirmó que necesitará de 7 a 10 días para que su maquinaria esté lista para enfrentar a las avispas de Santiago de Cuba. Van quedando 2 atletas en aislamiento, uno de los positivos y otro de los contactos que aún no reciben su resultado. De todo continuar positivo para el equipo de Las Tunas, la próxima semana volverán a los entrenamientos en el estadio Julio Antonio Mella. De esta manera estoy devolviendo la señal a nuestro estudio central. Bien, muchas gracias, Orlando. Y en el caso del equipo Santiago de Cuba, ya informamos anoche que 20 integrantes están de alta en sus casas y solo quedan 6 ingresados con una satisfactoria evolución a la espera de los resultados del PCR que se les aplicó esta mañana, según nos confirmó hoy el doctor Eloy Olivero Serrano, director provincial del Instituto de Medicina del Deporte en Santiago de Cuba. Y mientras se preparan las condiciones para reanudar la etapa de cuartos de final de la Serie 60 de béisbol, los primeros clasificados para las semifinales, los Vegueros de Pinar del Río, ya retornaron a los entrenamientos después de algunos días de descanso. Los Vegueros de Pinar del Río reanudaron los entrenamientos en el Estadio Capitán San Luis con la mirada puesta en las semifinales de la pelota cubana. Ante la incertidumbre del inicio del playoff frente a Granma, el colectivo de dirección se ha dado la tarea de mantener en forma óptima a sus muchachos. Un entrenamiento como para que ellos van otra vez buscando la forma. Ya una vez que cumplimos esta primera semana, ya sí estamos haciendo énfasis más o menos en los errores que nos tuvimos en esta primera semifinal, para ver si podemos ir buscando un resultado más asequible a lo que viene ahora. El picheo, arma fundamental del conjunto, entrena para mejorar los aspectos que fallaron ante Santi Espíritus. Desde la semana anterior hicimos un trabajo de mantenimiento, sobre todo de establecer los patrones físicos. En esta semana ya hemos comenzado a trabajar sobre todo con el repertorio y buscar hacer un trabajo sobre todo con la deficiencia presentada en el proyecto frente al equipo espirituano, donde ya para el día viernes esta propia semana vamos a trabajar frente a bateadores, donde cada uno tenga que trabajar sobre el plan táctico a emplear contra bateadores. Se preparan los Vegueros para semifinales ante Granma. Desde Pinar del Río, Ernesto Amaya Esquivel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y termino con el fútbol, pues hoy el Sevilla le ganó al Barcelona 2-0 en el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Feliz noche también para ti, Pavel. La viceprimera ministra de la República, Inés María Chacman, calificó como proeza del pueblo cubano la construcción de la presa Levisa y el trasvase este-oeste. Junto al presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, Chacman Guau participó en el análisis semanal que se realiza en videoconferencia con autoridades encargadas del megaproyecto. En la sesión, inversionistas y constructores directamente desde Mayarí presentaron
imágenes, cifras y valoraciones sobre el avance de la obra. Fue mencionado el costoso proyecto que ejecutará de inmediato la Unión Eléctrica para llevar energía a las áreas de infraestructuras en las montañas aledañas al embalse. En esa dirección, el llamado a encontrar soluciones locales como la colocación de postes nacionales que sostendrán el tendido de redes y de otros elementos que pueden gestionarse en el país. Esa estrategia devino convocatoria en el caso de otros recursos igualmente indispensables. Estas obras que se construyen nos dicen que Cuba está viva, que sigue ejecutando las obras para el porvenir, para el futuro, buscando alternativas de cómo sortear los obstáculos. Innovaciones y alternativas evitan paralizar los trabajos. Aquí hay, por ejemplo, el tema de las bordilladoras. Son recuperaciones que se han hecho de la bordelladora que se ejecutó para la presa Mayarí. El tema de todo lo que se está utilizando para el equipamiento es a partir de lo que tenemos en inventario. Es verdad que es necesario algún financiamiento importante, pero lo que se trata siempre es de recuperar lo que tenemos, de buscar de lo que tenemos y poder con esto innovar. Este embalse, como las 6 etapas del trasvase este-oeste, fue diseñado por la entidad holguinera de proyectos Raudal. La ECOI número 16 del Ministerio de la Construcción y brigadas de las FARC asumen las obras. Levisa, a través de un sistema de túneles, trasvasará unos 80 millones de metros cúbicos anualmente hacia la presa Mayarí. Permite no solamente incorporar agua para la producción de alimentos, sino también para la generación de energía, aspecto tan importante, sobre todo en los momentos actuales, para poder seguir funcionando la economía del país. La universidad también ha hecho suyo el Programa Hidráulico Nacional en los trasvases. Precisamente hoy están los compañeros de Villa Clara ya en el trasvase para comenzar a hacer las pruebas con la fibra que se van a utilizar en el trasvase, en el hormigón proyectado. Y también ya se están probando los morteros que se producen también por la Universidad Central de Villa Clara en el revestimiento de un tramo del canal en Villa Clara para homologarlo y poderlo utilizar en el país. Y junto con esto, ya con los compañeros del MICON, se están produciendo en el país, se está importando la materia prima, los aditivos que también se están usando allá en el trasvase. Seguimos en combate, yo creo que eso nos dice cuánto hace el pueblo cubano por seguir desarrollando y cuidando su país. Eso es amor, que estamos cerca del 14 de febrero, eso es amor a la patria, amor a lo que desarrollamos las obras hidráulicas, amor al pueblo, eso es amor por la revolución. Mayarí ve nacer un nuevo embalse, conjunto de obras que, como ha expresado el general de ejército Raúl Castro Ruz, tiene una tremenda importancia en el momento actual, pero lo tiene mucho más de cara al futuro. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con mucho calor y escasas lluvias en todo nuestro país. Observen en las imágenes de satélite solo algunos nublados que han afectado la parte occidental de nuestro territorio en el flujo del este y también nublados altos que se les superponen, pero con escasas lluvias en todo nuestro territorio. Aquí algunos nublados también que se han formado hacia zonas del interior y sur y poca nubosidad hacia zonas de la costa norte. Y para mañana se pronostica un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país. Solo estará parcialmente nublado en el extremo más occidental y en el extremo oriental en la provincia de Guantánamo. Y por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias que ocurrirán principalmente en la parte occidental en la provincia de Matanzas y en Pinar del Río. En el resto la probabilidad de lluvia será baja. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 21 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras e inferiores hacia zonas del interior del resto de nuestro país.
país y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius, llegará a 33 grados Celsius en la provincia de Granma. Los vientos soplarán de región este en el occidente y del nordeste al este en el resto del país con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegará a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte oriental. Se mantendrán las marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, así como en la costa norte central, y poco oleaje en el resto de nuestras costas. Y para los próximos 3 días observen poca variación en las condiciones del tiempo, solo algunos chubascos y lluvias que son posibles debido a un flujo más húmedo que va a afectar la parte central y occidental este fin de semana, y las temperaturas extremas con poca variación, elevadas las máximas con valores de 30 y hasta 33 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. Muchas gracias, doctora. La defensa de la patria es una prioridad también en tiempos de COVID-19. En Mayabeque adoptan todas las medidas para la incorporación de los jóvenes al servicio militar activo de forma segura, un proceso valorado como positivo. La incorporación de los jóvenes al llamado del servicio militar activo tuvo lugar de forma satisfactoria en la provincia de Mayabeque bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios por la COVID-19. Al entrar al campamento se le hace una pesquisa profunda buscando signos respiratorios, luego pasan al interior a hacerse un PCR en tiempo real y de ahí se aíslan en un dormitorio esperando el resultado de ese PCR. Si alguno diera positivo en el transporte sanitario de nuestra institución, va remitido al hospital Luis Díaz Soto, hospital naval. Entre las medidas destacan el uso de la termometría, la encuesta epidemiológica y la realización del PCR en tiempo real. Las camas están espaciadas, tienen el abastecimiento de agua correcto, la alimentación. Existe también las soluciones hipocloradas y el gel hidroalcohólico. Diariamente se está haciendo pesquisa 3 veces en el día, la toma de la temperatura dentro de esas pesquisas, buscando los síntomas respiratorios y algún febril que pueda aparecer. La incorporación este año de los jóvenes hasta el momento ha sido muy buena. Ellos han entendido, han comprendido la necesidad que tiene la Fuerza Armada del país de ellos pasar el servicio. No ha habido ningún tipo de problema por parte de ellos ni de los padres. La preparación para la defensa es una prioridad en el país. En las unidades de Mayabeque adoptan todas las medidas para el cumplimiento de ese sagrado deber con la patria en las circunstancias actuales. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En medio de la cosecha del café y mientras cientos de personas se esfuerzan por el cumplimiento de los planes productivos de ese rubro exportable, ciudadanos inescrupulosos apuestan por el tráfico ilegal del cotizado grano. En el municipio santiaguero de Contramaestre fue neutralizada una operación ilegal en la que se pretendía comercializar café en el mercado negro. En este sitio de contención para la COVID-19 en el municipio santiaguero de Contramaestre, combatientes del Milín detuvieron al chofer de esta rastra que transportaba ilegalmente 145 sacos de café limpio. Y es cuando detecto que la pared del contenedor del fondo no era la legal. Ahí le toque y se sentía mal fuerte. Le digo al conductor que busque una llave. Es cuando abrimos y es cuando detectamos la cantidad de café que llevaba ahí. Al ser trasladado a la estación de la PNR, se pudo conocer que esta rata tipo contenedor tenía una compartimentación interna donde portaba la cantidad de 3.129 kilogramos de café limpio, el cual fue entregado a la empresa procesadora de café, Rolando Ayud. En total se transportaban de manera ilícita 4 toneladas de café. Voy al 70% de café arábico, que este café arábico se hubiese beneficiado en los centros de beneficio, se hubiese ido para la exportación. Y en el caso del otro café, del 30% que es el café robusta, se hubiese llevado para el consumo nacional con la calidad que necesita el pueblo. Si esta cantidad de café hubiese sido destinada al consumo nacional, habría generado ganancias de 236.000 pesos. No solamente ha sido que el Milí ha recuperado el café, sino que también ha ido hacia dónde salió el café y se han tomado las medidas en estos lugares, y eso también sirve como un ejemplo. Kenji Soria Suárez y Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Continuamos en Santiago de Cuba. Allí el Consejo de Defensa Provincial aprobó nuevas medidas para enfrentar la compleja situación que vive el territorio. Se decidió establecer cuarentena en una de las más céntricas calles de esa ciudad para reducir las aglomeraciones. Nunca han estado cerradas para viajeros, menos para nativos. Estas puertas desde 2015 siempre permanecen abiertas, dando la bienvenida al corredor patrimonial de las Enramadas. Esto creo que es único. Mucha nostalgia de la Enramada Alegre. Es como si fuera algo distinto, como si estuviéramos en otra calle. Completamente diferente, pero hace falta, es necesario. Poner en cuarentena uno de los bulevares más extensos de Cuba, con casi 1,5 kilómetros, junto al Callejón del Carmen, está entre las más recientes medidas del Consejo de Defensa. Sin embargo, la tranquilidad no detiene a trabajadores de servicios comunales que laboran en la jardinería del entorno, ni a esta joven de medicina que va por 3 semanas de pesquisa y ahora lo hace en las calles que atraviesa diariamente por placer o rutina. Es necesario porque debemos cuidarnos, debemos cuidar a la comunidad, a nuestra familia y todo. Adolfo Sidós es otro de los pocos santiagueros que pudiéramos encontrar transitando. Conoce la necesidad de sus vecinos en aislamiento y por eso se ha sumado al grupo de mensajeros que apoyan en la zona, donde están temporalmente cerrados sitios que antes eran puntos de aglomeración. Estos mercados, por ejemplo, mudan sus servicios a otros lugares de la ciudad y esta panadería, una de las más concurridas, hoy busca alternativas para cumplir con un producto que persiste con deudas en su población. Nosotros estamos produciendo pan para los mensajeros que distribuyen todo el pan en toda la calle Enramada, de Plaza Marta hacia Alameda, Callejón del Carmen y otros consejos también que también vienen a buscar pan a los mensajeros de aquí. Aunque las colas, dependientes aún del inestable control de decisores y la responsabilidad, es un asunto por resolver en otras arterias de la urbe, otras estrictas medidas surgen para organizar la distribución y el servicio a la población. Estamos laborando de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En estos momentos nosotros estamos atendiendo la parte de la población que comprende las personas mayores de 80 años y las personas enfermas con casos oncológicos. También en este caso de la panadería Dulce del Paraíso me tocó el Consejo Popular de Sueño, donde tengo asignadas 6 bodegas con diferentes núcleos. Atendemos por día cada bodega y prestamos servicio de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Puede que hoy una Enramadas en cuarentena no inspire un verso similar al del compositor Pedro Gómez, pero esta y otras medidas, por difíciles que resulten, apuestan por revertir una situación que nos devolverá a nuestra cotidianidad en esta y otras calles de Santiago. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el enfrentamiento a la COVID-19 en el país ha tenido una destacada participación la aún poco conocida nanociencia cubana. Sus relevantes aportes fueron presentados al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en uno de sus más recientes encuentros con los expertos que luchan contra el nuevo coronavirus. Este noticiero nos aproxima hoy al quehacer de la institución que rige el desarrollo de la nanotecnología en Cuba, así como a sus más novedosas investigaciones. En las afueras de La Habana desde hace unos años, el moderno diseño de estas edificaciones y lo que se hace en ellas es un enigma para no pocos viajeros. Es el Centro de Estudios Avanzados, una institución que investiga y experimenta la nanotecnología, una ciencia joven aún que se adentra en el universo infinito de lo pequeño, ese donde habita lo que el ojo humano a simple vista no ve y que solo se descubre a través de los más precisos microscopios ópticos electrónicos. Una escala muy pequeña, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. Es una escala que estamos hablando de, no llegamos a los átomos de 1 a 100 nanómetros, como se consideran los materiales nanotecnológicos, lo que dicen las normas internacionales. Pero en esa escala tú estás manipulando la materia a tamaño de núcleo celular, a tamaño de cadena de ADN. Esas son las dimensiones que rigen en ese mundo. En Cuba, desde los primeros inicios de la nanotecnología en el mundo, sí se venían desarrollando actividades en este campo, sobre todo en las universidades. Y lo que aporta esta institución al desarrollo de las nanociencias y las nanotecnologías en nuestro país es precisamente que se puedan hacer los trabajos experimentales en el país, porque en aquella época todos los trabajos experimentales se hacían en instituciones en el extranjero que poseían el equipamiento.
Cuando la nanotecnología empezaba a expandirse por el mundo a principios de este siglo, Fidel concibió el Centro de Estudios Avanzados para Cuba. Por años, su hijo, el científico Fidel Castro Díaz Valar, dirigió estos proyectos y finalmente, en julio de 2019, se inauguró, convirtiéndose el CEA en la vanguardia de las investigaciones y experimentos nanotecnológicos en el país. En el año 2005 aproximadamente, 2005-2006, cuando se aprueba la idea de la construcción de este centro, ya nuestro presidente Fidel Castro tenía muy claro de que era una ciencia emergente que se estaba aplicando, que tenía una visión en todas las líneas de la economía de cualquier país y que era importante apostar por eso. En la actualidad, me parece que no hay una línea de economía de ningún país que no tenga productos nanotecnológicos. El desarrollo de la nanotecnología ha avanzado mucho más rápido que cualquier desarrollo que uno conozca en la humanidad. En poco menos de 2 años, el Centro de Estudios Avanzados ya desarrolla 26 proyectos como parte del Programa Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, y con ellos busca su aplicación en sectores claves de la vida socioeconómica del país. En primer lugar, la bionanomedicina, después la agricultura, la energía, la transformación de la matriz energética, el agua y el medio ambiente y las construcciones. No obstante a ello, el centro tiene actividades de colaboración y está realizando servicios científico-técnicos para muchas otras actividades que tienen que ver con la industria ligera, la electrónica, etc. Pero el Centro de Estudios Avanzados a finales de 2020 pasó de ser una institución que estudia y experimenta a una que produce para la sociedad lo que investiga. Y es que el talento de estos jóvenes científicos del CEA le ha entregado a Cuba un diagnosticador que con nanopartículas magnéticas permite extraer el ARN del nuevo coronavirus y determinar en el PCR si una persona es positiva o no a la COVID-19. Es el primer producto nanotecnológico totalmente cubano como producción. 100% cubano, que nos permitió sustituir la importación de reactivos para la realización de un diagnóstico que es el diagnóstico de referencia a nivel internacional, que es el PCR, o sea, utilizar materias primas cubanas para el desarrollo de este producto y tener una soberanía, una independencia tecnológica con respecto al mundo, es una gran satisfacción como joven científico cubano. Este juego de reactivos, que está calificado en la calificación de diagnosticador por el Centro Estatal para el Control de Equipos Médicos y Dispositivos, tenemos también una autorización de emergencia para distribuirlo en etapa de COVID. Después de toda la revisión que hicieron de nuestro diagnóstico, permite ahorrar realmente una cantidad de divisas al país, sustituyendo una importación que se hacía desde China en todo el periodo anterior. Permite obtener una mayor sensibilidad a la hora de desarrollar los PCR, lo cual nos permite estar más seguros a la hora que hacemos nuestro diagnóstico en las diferentes provincias del país, evitando que se escapen los falsos negativos. O sea, tiene una gran sensibilidad. Hasta diciembre de 2020, Cuba importaba a altos precios y de forma separada cada una de las sustancias que se utilizan en las pruebas de PCR. Con este diagnosticador se integran en un solo módulo los 7 compuestos, entre ellos el de las nanopartículas magnéticas que permiten abrir el virus para su estudio. Lo que permite abrir el virus, extraer el ARN, y las nanopartículas, las nanoperlas, lo que hace es concentrar ese ARN, o sea, recogerlo. Imagínense una esponja que lo que hace es recoger. Cuando usted introduce una esponja en un líquido, la esponja absorbe todo el agua. Así mismo hacen las nanoperlas diseñadas por nosotros, el sistema de nanopartículas, que es una esponja que absorbe el ARN. Pero para que lograr eso, había que diseñar una solución LISIS que no solo abriese el virus, o sea, lo destruyese, liberara el ARN, sino que permitiese que esa nanoesponja, dentro de todos estos componentes que íbamos a tener en la muestra clínica, que es una muestra nasofaringea, escogiera solamente el ARN. Por eso es que hay un know-how, o sea, un logro tecnológico y científico cubano también, el BOFER LISIS, porque fue diseñado para estas nanopartículas. Y después nos dimos a la tarea de utilizar, o sea, evaluar los proveedores nacionales que teníamos, por ejemplo, para el etanol, y de ahí fue donde empezamos a utilizar para las soluciones de lavado y las soluciones de precipitación, la preparación de estas soluciones, etanol de producción nacional cubano,
certificamos su calidad, y eso significó un ahorro que está para nada despreciable. Estamos hablando de miles de dólares en importación de reactivos. Cada día el Centro de Estudios Avanzados produce 80 de estos módulos de reactivos. Al decir de los expertos, con solo uno se pueden hacer 500 PCR, garantizándose así en una jornada de trabajo lo que consumen en 2 días los equipos de extracción magnética de los laboratorios cubanos. Eso nos da una alegría inmensa, al punto de que, como ya se había dicho, tenemos a todos los investigadores de nuestro instituto trabajando solamente en esto, porque es un momento donde tenemos que seguir trabajando en otras líneas, pero esto es prioritario. Jóvenes en su mayoría son los 125 trabajadores del CEA, cubanos todos que en esta lucha contra la pandemia laboran en condiciones de campaña para que a Cuba no les falte los reactivos de sus casi 20.000 PCR diarios. Es esta la historia que se escribe en la enigmática y moderna edificación que se levanta en las afueras de La Habana, esa que apuesta por la ciencia del infinito universo de lo pequeño, aplicada siempre a la vida. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, presentó el programa de celebración y la campaña comunicacional por los 60 años de las palabras de Fidel a los intelectuales, pronunciadas en junio de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba. Tienes la palabra es el mensaje principal de esta conmemoración, cuya campaña comunicacional ha sido diseñada por los jóvenes con el apoyo de las instituciones culturales cubanas. Concebimos este aniversario como una gran celebración, como una verdadera fiesta de la cultura cubana, y en esta ocasión queremos que esa fiesta que todos los intelectuales cubanos vamos a celebrar sea en primer lugar una fiesta de los jóvenes. Han sido los jóvenes quienes han preparado la campaña promocional de este aniversario. Han sido ellos quienes han asumido con toda su energía renovadora la concepción de esta celebración como una nueva oportunidad para continuar profundizando el diálogo que se inició precisamente con las palabras a los intelectuales. Un diálogo que nunca se ha interrumpido, un diálogo que sigue vivo, un diálogo que continúa siendo necesario y que constituye una divisa fundamental de la política cultural de la revolución. En junio próximo se cumplirán 60 años de los 3 encuentros sostenidos por Fidel con intelectuales y artistas, inicio de una continuada y ascendente relación entre las vanguardias política y artística de Cuba. Fue Fidel quien inició ese diálogo, y somos nosotros, y son las más jóvenes generaciones de escritores y artistas cubanos los depositarios de esa herencia ejemplar. Nos corresponde a nosotros mantener viva esa llama, la llama de la participación, del diálogo franco, honesto, transparente, entre quienes estamos interesados en vigorizar y fortalecer la cultura cubana. También a esto nos referimos cuando nos decimos comprometidos con la continuidad. De ahí el lema de la campaña, tienes la palabra. Se alude naturalmente a la frase final de aquel discurso en el que Fidel, mirando al futuro, como siempre hizo, se refiere a la responsabilidad del intelectual con las generaciones que vendrán, que serán, al fin y al cabo, como afirmó, las encargadas de decir la última palabra. Un amplio programa de acciones culturales, incluido el evento internacional Cultura y Revolución, 60 años de palabras a los intelectuales, festejará el trascendente discurso. Palabras a los intelectuales es un discurso que trasciende el ámbito de lo artístico literario y con admirable originalidad se proyecta mucho más allá para constituirse en una plataforma inclusiva de extraordinaria amplitud, en una convocatoria sin precedentes a la participación que mantiene plena vigencia. El presidente de honor de la UNEAC, Miguel Barnett, testigo del acontecimiento, destacadas personalidades de la cultura y jóvenes creadores se unen a la fiesta conmemorativa. Las generaciones futuras que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra.
60 años de palabras de Fidel a los intelectuales. Loli Esteves, Sistema Informativo. El destacado intelectual y diplomático cubano Rolando López del Amo falleció este miércoles en La Habana, según informa una nota conjunta del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano del Libro y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En su vasta carrera ejerció como profesor en el Instituto Pedagógico Superior Enrique José Barona y la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Fue fundador de la Editora Política y del Consejo Nacional de Cultura, siendo el primer presidente del Consejo Provincial de Cultura de la antigua provincia La Habana. Ejerció como embajador de Cuba en Naciones Unidas, la UNESCO, República Popular China, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas y Myanmar. Además, ocupó diversos cargos dentro del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como periodista colaboró con un amplio número de periódicos y revistas cubanas. Además de sus muchos libros publicados, su obra forma parte de un amplio grupo de antologías de poesía. Lleguen a sus familiares, amigos y colegas nuestro más sentido pésame. Así yo me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para ti, Liet. La huella que la vida de José Martí dejara en La Habana entre 1853 y 1859 la recoge el título Tras los pasos de Julián Martí Pérez, del historiador cubano Joseph Trujillo Fonseca. Ediciones Geo asumió este libro que reúne más de 100 lugares de La Habana vinculados al apóstol. Tras los pasos de José Julián Martí Pérez, una obra anhelada por los habaneros. El historiador Joseph Trujillo investigó y compiló datos sobre la vida en La Habana del héroe nacional y su familia entre los años 1853 y 1879, además de sitios del occidente relacionados con el apóstol. Sus fuentes, museos, las obras completas de José Martí, compilaciones y libros de prestigiosos intelectuales de diferentes épocas. Un minucioso trabajo de 10 años para establecer la ruta martiana vinculada a la ciudad natal del apóstol, en la que establece lugares de residencia, escuelas, maestros, hechos, anécdotas y personalidades. A ellos se suman datos sobre las publicaciones del joven José Martí. También recrea teatros, parques, monumentos, calles, comunicaciones marítimas y ferroviarias, toda una visión de La Habana de entonces y su vínculo o coincidencia en tiempo con el héroe nacional cubano. Un trabajo necesario y sobre todo novedoso. Ningún libro recoge la presencia de Martí en La Habana. Por lo tanto es un libro que va a ser de mucho provecho porque se descubren, se documenta cada uno de estos lugares, cada uno de estos hechos, cada una de estas personas que tienen que ver con Martí. El libro de Joseph Trujillo resulta material de consulta para familias, estudiantes o aquellos martianos que deseen visitar en la capital lugares que los acerquen al apóstol. Podemos con el libro en la mano, abriéndolo como una especie de guía, reconocer cada uno de los lugares y poder analizar qué fue lo que pasó ahí. Según el historiador, este texto debe crecer con el aporte de documentos o de investigaciones como la más reciente acerca de los fotógrafos, fotos y dedicatorias relacionadas con el héroe nacional. Por lo pronto, ve la luz Tras los pasos de José Julián Martí Pérez, un pequeño libro que atesora la inmensa huella de Martí en La Habana. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político del partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Grace, comparecieron este miércoles en la mesa redonda para analizar la implementación de la tarea de ordenamiento, proceso determinante para avanzar en la actualización del modelo económico cubano. El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, precisó que el primer mes de implantación de la tarea ordenamiento evidencia la complejidad del proceso, pues implica a todos los sectores de la economía y la sociedad. Hemos hecho la tarea de ordenamiento en un momento
complejo. Otro momento complejo es la oferta, ya lo hemos dicho, vamos a tener que enfrentar un déficit de oferta, vamos a tener que enfrentar un crecimiento de los ingresos de la persona a partir del crecimiento de los salarios, pensiones y asistencia social, vamos a tener que enfrentar un incremento de costos de las formas no estatales y vamos a tener que enfrentar un alto déficit presupuestario que siempre tiene sus riesgos inflacionarios. El miembro del Buró Político del partido reiteró la voluntad del gobierno de revisar las opiniones de la población, tomando como punto de partida el enfoque social y justo que ha caracterizado a la revolución. Casi todo lo que ha ocurrido a nivel de provincia y a nosotros mismos, que se ha rectificado, y lo tengo que decir con toda transparencia, es a partir de las quejas de la población. Cuando estábamos en condiciones de preverlo antes y que el fenómeno no llegara a la población. Murillo Jorge explicó que se trabaja en la revisión de precios mayoristas descentralizados, se analizan las inconformidades recibidas con la escala salarial y la reevaluación de núcleos vulnerables y beneficiarios del sistema de atención a la familia. También en el espacio televisivo, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, informó que 37 medicamentos categorizados como complementarios adoptarán los precios minoristas anteriores al inicio de la tarea de ordenamiento. El país continúa, como explicaba el compañero Marino Murillo, subsidiando aproximadamente en términos de medicamentos y de su venta minorista más de 2.000 millones de pesos, porque todos los medicamentos que son controlados y sus complementarios se siguen vendiendo al precio anterior. Bolaños Weiss señaló que además se produce una rebaja de un 15% a un grupo de 41 medicamentos no complementarios a partir de un enfoque empresarial que reduce márgenes comerciales de las entidades productoras. Si aún así hay personas que no les alcanza, como se ha explicado aquí, hay que acudir al procedimiento de la asistencia social. La titular de Finanzas y Precios se refirió a la resolución que hace acotaciones de los precios de comedores obreros, la cual reconoce la posibilidad de ofertas opcionales que ayudarán a compensar costos a las entidades estatales. Más detalles en próximos espacios. Daini Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Ya sabe, cuídese mucho, la COVID permanece junto a nosotros, al hacerlo estará cuidando a su familia y también a su comunidad. Buenas noches. Buenas noches. Por el canal Caribe Agrocuba, 9:15 conferencia de prensa del MINSAP, 10:15 Hacemos Cuba, 10:45 El Tiempo en el Caribe, 10:50 Noticiero Cultural, 11:20 Resumen 24. Por el canal Clave, Cubanos en Clic, a las 10 Cine Clave, El Cielo Te Adora. Al cierre, señal de la Agencia Cubana de Noticias. Por el canal educativo Escriba y Lea, 9:30 Al compás de la noche, Liuba María Evia. A las 10 pantalla documental, Isla de las Flores y Más allá del mal. Luego retransmisión de la mesa redonda informativa, la tarea ordenamiento a un mes de su implantación. Por Tele Rebelde, Baloncesto Internacional, 10:30, Meridiano Deportivo en retransmisión. Por Multivisión Mentes Criminales, 9:44 Goliat, 10:34 Kyle XY, 11:20 Hermanos y Hermanas, 12:02 Cinevisión, Un amor para toda la vida. En la madrugada por Multivisión, Utilísimo, 2:26 Inteligencia Artificial, nuestra mejor amiga, 3:21 Hermanos y Hermanas, Friends a las 4:03,
4:25 Kyle XY, Goliath a las 5:09, 5:59 Factor Ciencia, Hola Chico 6:31, 7:13 el último de su especie, 7:59 Utilísimo, 8:22 Ingeniería de lo imposible, la nave Airlander. Por el canal Cubovisión de la Gran Escena, Día del Amor, 9:27 Mujeres Ambiciosas, 10:15 Hacemos Cuba. Por la señal HD a las 10:18 Telecine, La Malvada. Continúa Cubovisión a las 10:48 con De Nuestra América, Lina de Lima. 12:32 Resumen 24. 12:57 En la Madrugada, su cartelera. En la madrugada por Cubovisión Prison Break, 1:45 Telecine, El Hombre del Año.